Bueno, jóvenes, esperemos entonces que se conecten los otros compañeros. Que hacen los palillos ahí metidos en las naranjas. Bueno, esperemos que se conecte. Ay, ya están conectados todos entonces. Vamos arrancando entonces, ¿cierto? Ya se conectaron la mayoría. Jóvenes, Sí, profe. bueno, entonces vamos siguiendo con lo que estamos viendo de comunicación. Vamos a tocar ahorita el tema de la expresión oral. ¿Pueden ver la presentación? Sí, profe. Bueno, listo. ¿Aló? Arranquemos entonces, a ver. Jennifer ya está conectada, ¿cierto? Sí, señor. ¿Me colaboras, por Sí, favor? señor, aquí estoy. Dale, ¿me colaboras, por favor, con la lectura? Sí, claro, profe. Dale. Bueno, dice, la expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad. Es decir, es la forma de expresar sin barreras lo que se piensa. Exactamente. Vamos a ver entonces qué nos quieren decir acá con esto de la expresión oral. Vamos a aprender a ver. Colabórame con esa también, Jennifer, porfa. Jennifer. Jennifer. Le ayudo, Ay, profe. perdón, profe, no había prendido el micrófono y estaba Ah, leyendo. dale, Ok, dale. dice así. El comunicador, por la diversidad de las características y necesidades de un grupo social, la comunicación se puede dar de diferentes formas, verbales y no verbales. Sin embargo, el eje común entre las distintas funciones del comunicador descansa
en el lenguaje. Listo. Recuerda que en la clase hemos pasado que era no verbal, ¿cierto? Que era todas Sí, las formas donde no se tenía que ver la voz, sino simplemente eran las gesticulaciones, la forma de mover el cuerpo, mover los brazos, mover los ojos, mover todos los músculos faciales, eso era todo lo no verbal, ¿cierto? En eso estamos claros. Listo. Juliana, ¿me colaboras por favor con esta? Juliana. Hola, profe. Dice, el comunicador, el objetivo de la expresión oral. Disfrutamos de lo escuchado, nos informamos de todo el acontecer académico, social, político y otros. Empatizamos cuando respondemos al mismo nivel de sentimientos del sujeto emisor o evaluamos cuando se establecen juicios, críticas o valoramos el mensaje recibido. Fonseca y otros 2011 PP Entonces aquí 3031. no estamos hablando de que cuando disfrutamos realmente lo que estamos escuchando en la conversación en la que estábamos o lo que estamos escuchando a través de la televisión o de las redes sociales, entonces empatizamos, ¿cierto? Empatizamos se refiere precisamente a que hay empatía realmente con lo que estamos escuchando. Entonces todo eso hace parte de esa expresión oral, ¿cierto? Que se maneja de una forma tan sutil y tan delicada y rica que nos gusta realmente escuchar cuando lo están haciendo, cuando nos están comunicando algo. Colabórame con esta también, por favor, Juliana. Dice, obstáculos en la expresión oral. Son posibles durante el proceso de comunicación que marca una diferencia semántica entre la intención del emisor y el mensaje recibido, entre las cuales encontramos principalmente diferencias en las percepciones. Cada individuo tiene su propia forma de ver el mundo, es decir, experiencias, valores, principios y otros. Sí, señor. Diferencias en la interpretación del mensaje. Cada individuo tiene su propia forma de interpretar los mensajes. Diferencia en autoridad o estatus. El rol social influye en la percepción del mensaje. Exactamente, dependiendo de esa posición social, dependiendo de donde estemos, un mensaje puede ser bueno o no puede ser tan bueno, ¿cierto? Dependiendo de muchas cosas de tipo cultural o de tipo político, pueden cambiar un mensaje o no hacerlo pues adecuadamente. Por decir un ejemplo, voy a colocarles un ejemplo de nuevo, pero recuerden que pues, voy a hablar de la situación actual, pero pues no quiero entrar pues más profundo, sino simplemente a manera pues de simbolismo para poderlo entender. Entonces, cuando nos están comunicando algo, ¿cierto? Dependiendo de la percepción de las personas, las cosas pueden ser buenas o pueden ser malas, ¿cierto? Ahorita que estamos viendo que este caos que estamos viendo en el país por todos lados y que el presidente dijo que iba entonces a mover la fuerza pública, que iba a militarizar pues ya las carreteras para evitar que se presentaran trancones, ¿cierto? Entonces ese fue el mensaje, esa fue la expresión del presidente, la expresión oral del presidente. Pero mire que la percepción va a cambiar, ¿cierto? Si la percepción lo hace, la percepción la hace desde el punto de vista de los empresarios en las ciudades, de las personas que necesitan que les lleguen los insumos, hasta pues de nosotros que consumimos pues también productos, pues la gente lo puede percibir bueno, ¿cierto? Que van a despejar las vías. Pero si son las personas que están en el paro, que están haciendo el paro y que están peleando realmente porque se mejoren unas X o Y condiciones, a ellos no lo van a ver tan bueno, ¿cierto? Lo van a ver malo, ¿cierto? Antes del contrario, lo van a ver demasiado peligroso porque se pueden presentar, llegado el caso extremo, pues heridos o muertes. Entonces, mire, independiente, pues, como le digo, para no meterme en ese tema tan delicado, pero mire cómo la percepción cambia de acuerdo a la persona y de acuerdo a la posición de la persona, ¿cierto? Entonces, eso de la expresión oral es muy delicado, pero mire, un solo mensaje, cómo puede cambiar dependiendo de donde usted esté parado, en cuál de las dos orillas esté parado. Entonces, soy claro ahí con los obstáculos en la expresión oral. Sí, señor. Sí, Bueno, profe.
¿Cómo? ¿Algún comentario, algo para aportar? Jóvenes, ¿no? Listo. Juan Sebastián está por ahí para que me colabores con esta lectura. Juan Sebastián. No, profe, no está. Venga, yo le ayudo. ¿Quién? Ay, qué pena que... Wendy, buenas noches. Ah, dale, Wendy. Dale, Wendy. Habilidades para la comunicación oral. Como en toda disciplina para la comunicación oral, existen personas con habilidades innatas. Esto es una capacidad natural para expresarse. Personas extrovertidas que no temen hablar en público. Sin embargo, hay quienes no gozan de estas actitudes y necesitan por cuestiones sociales o profesionales aprender a comunicarse en forma oral. Tanto los primeros con habilidades innatas como los segundos con habilidades aprendidas. Deben tomar en cuenta tres aspectos que les permitirá mejorar o aprender a expresarlas en público. Estos tres elementos son visuales, vocales y verbales. Sí, listo, ya vamos a mirar, pero quiero hacer un paréntesis ahí. Resulta de que no porque uno considera una persona que lo ve y lo ve muy inteligente, sea una persona muy capaz para expresar o para transmitir de pronto conocimientos. Lo digo porque cuando yo estaba en la universidad, habían unos profesores, pues que solo la hoja de vida del profesor uno queda, uy, no, esta persona es una eminencia, esta persona sabe mucho, ha estado en todas partes, ha viajado, tiene mucho que aportar. Y entraba uno a la clase con ese profesor y recuento que no, qué clases tan regulares. ¿Por qué? Porque estas personas no sabían expresar todo lo que tenían aprendido, ¿cierto? No lo sabían transmitir. Entonces es muy delicado esa parte porque pues a pesar de que son personas muy inteligentes y que conocen mucho y que tienen mucho que compartir y darle a las demás personas, no lo sabían expresar de forma adecuada, ¿cierto? Entonces, por eso estamos hablando de esas habilidades de comunicación oral. Inclusive ahorita los profesores en las universidades siempre nos están exigiendo hacer un diplomado en docencia universitaria para saber explotar y saber transmitirle a los alumnos realmente lo que uno quiera, ¿cierto? Basado pues obviamente en todos los elementos que nos dan en la universidad para poderles transmitir a ustedes y que ustedes se generen más o menos unos criterios que les permitan mejorar su vida y les permita también mejorar su profesionalismo. Bueno, entonces estamos claros hasta ahí, ¿cierto? Entonces vamos a ver cuáles son esos tres elementos visuales. Fabián sí está por ahí, ¿cierto? Sí, profe. Listo, Fabián. Entonces para que me colabores por favor con estas tres, dice. ¿Cuál es la primera? La fórmula BBB. Arranca. Elementos visuales. ¿Mm? Este tema está relacionado con la aparición física del disertante u orador, la postura, su forma de vestir, sus gesticulaciones, sus ademanes, sus movimientos u otros elementos. Muchos de estos aspectos incluyen para lograr a la atención del auditorio. Son como una habilidad ligada a los factores de personalidad. Se manejan estos elementos visuales como estímulo que se envían al receptor o público para provocar un impacto favorable en nuestra comunicación a través del contacto visual. Listo. ¿Sí entienden esta parte de esa fórmula de los elementos visuales? Entonces, cuando hablan de los elementos visuales, es que el orador o la persona que va a dictar la conferencia, la persona que se para al frente, pues va a estar vestido de cierta forma, sea un hombre o sea una mujer, va a estar vestido pues de cierta forma que le llama la atención al auditorio para que estén pendientes de lo que él está hablando, ¿cierto? Como la misma forma de hablar, la misma forma de expresarse o de subir los tonos de voz en los momentos adecuados. Eso permite que la gente no se quite realmente como la intención de seguir mirando lo que él está exponiendo. Entonces uno de los elementos importantes de esa expresión oral son los elementos visuales, ¿cierto? De cómo está la persona vestida adecuadamente para que nos llame la atención y lo sigamos pues observando. Colabórame con este otro, Fabián. Elementos vocales.
Los aspectos vocales se vinculan con todo lo relacionado con las articulaciones y modulaciones de la voz, tema que se ampliará en el apartado siguiente. Son las modulaciones que percibimos en la voz, como la entonación, la velocidad, el volumen, el énfasis o la fuerza, el ritmo, la proyección y la resonancia. Sí, hay algo muy importante aquí, hay muy importante aquí en esta parte de los elementos vocales, es que muchas veces cuando uno está de profesor o cuando uno está de alumno y de pronto va a intervenir, o también el profesor también nos ocurre, es que muchas veces por el deseo de expresar lo que queremos o de expresar nuestras ideas, lo hacemos de una forma muy rápida. O leemos muy rápido, o la explicación la hacemos demasiado rápido, y entonces no todas las personas van a captar de la misma forma, ¿cierto? Entonces hay que hacerlo pausado, articulando bien, tratando de decir bien la palabra, mirando que una idea se entrelace con otra para que la gente más o menos siga un mismo hilo de lo que se quiere dar a entender por parte del profesor o por parte del alumno cuando de pronto está explicando algo. Entonces aquí en este segundo punto están todos los elementos vocales para que realmente las cosas funcionen adecuadamente. Nosotros teníamos un profesor cuando yo estaba estudiando todo lo que eran sistemas de gestión de calidad, que eso es un tema pesado, lo de gestión de calidad, pues todo lo que tiene que ver con codificaciones y con códigos y con muchas cosas que a veces se vuelve un poco pesado. Entonces este profesor, Jonier se llama el señor, empezaba a caminar, o sea, no se quedaba al frente, sino que él empezaba a caminar por entre las personas, por los estudiantes. Entonces él se paraba de un momento a otro y cuando él veía que una persona estaba como mirando hacia otro lado, como desvinculada desde la clase, él subía el tono de la voz, durísimo, de un momento a otro le hablaba pasito y ¡pum! Subía el tono. Y claro, todo el mundo mismo se despertaba a la expectativa de que había pasado y era que él lo hacía como una técnica para que la gente no se fuera a distraer frente a lo que él estaba explicando. Entonces son como aspectos que los profesores vamos como implementando, mejorando para tratar de estrategias, de que los muchachos no se nos distraigan. Bueno, Laura Vanessa, ¿me colaboras con este, por favor? En esta tercera elemento. Sí, señor. Elementos verbales. Este aspecto se refiere esencialmente al discurso. Su estudio se proyecta tanto a la forma como al fondo de este. Se refiere a todas las palabras y métodos lingüísticos que utilizamos para hablar, desde la forma de estructurar las ideas que formulamos, la selección del lenguaje y los términos que utilizamos, hasta el contenido o el significado que se obtiene del mensaje que transmitimos. Exactamente, entonces aquí realmente estamos utilizando todos los elementos que hemos aprendido pues en nosotros con el tiempo como profesores o con los diplomados o con todo lo que hemos estudiado. Entonces siempre tenemos ese acervo de elementos del lenguaje para poder tratar de expresar una idea, ¿cierto? Muchas veces hay unas ideas que son muy pesadas y que son muy concretas, entonces hay que tratar de desmenuzarlas un poquitico más para que todo el mundo la logre entender, ¿cierto? O si no la entienden, que por lo menos se puedan generar preguntas frente a lo que se está explicando y para que el alumno la pueda entender. Bueno, ¿soy claro ahí? ¿Hay inquietudes, preguntas? Jóvenes. No, profe, está bien. Bueno, perfecto. Listo, miramos estas láminas de expresión. Listo, entonces vamos a hablar ya de las características de la voz como tal. Bueno, me estaba leyendo Laura Vanessa. Estefanía está por ahí ya. Sí, señor. Bueno, Estefanía, colabórame pues, a ver, vamos a ver las características de la voz. Queremos escuchar su voz, dale. Modulaciones. La afluencia de la voz implica un recorrido del aire emanado de los pulmones a través de distintas partes del aparato fonador: tráquea, glotis, faringe, laringe, alveolos, paladar, lengua, dientes, cavidad nasal y otros. Esto permite darle forma a las distintas características de los sonidos, que componen tanto las palabras como el discurso en general. Si no se articulan debidamente estos elementos, se escucharía un sonido sin variaciones que conduciría a un discurso aburrido, tedioso y monótono. Imagínense todo,
para lo que estamos haciendo, para hablar nosotros, todos los elementos del cuerpo que intervienen, ¿cierto? No nos habíamos puesto, no nos habíamos fijado realmente eso. Mire que la tráquea, la glotis, la faringe, la laringe, los alveolos, el paladar, la lengua, dientes, cavidad nasal y otros. Imagínense todo lo que interviene para nosotros hablar, para poder expresar nuestra voz a las diferentes personas. Si alguna vez se hayan preguntado todos los elementos que hacen parte de cuando estamos hablando de una conversación o no. Profe, ¿y los dientes por qué? Lo de los dientes. Porque es que dentro del receptáculo de la boca, los dientes así no se crea, los dientes también forman como una especie de barrera, ¿cierto? Y eso permite también que las palabras se puedan decir adecuadamente. Es que eso es como una caja de música, todo nuestro sistema. Pero es como una... Mire que ustedes conocían este cantante Queen, Freddie Mercury. Sí, profe, yo sí. ¿Ustedes alguna vez le vieron los dientes a Freddie Mercury? Sí, Sí, profe, así Salidos. como salido, sí. Exactamente. ¿Cómo le parece que, así no lo crean, cómo le parece que el señor nunca quiso arreglarse los dientes a pesar de que él tuvo todo el dinero que quiso? Precisamente por eso, porque cuando él estuvo haciendo la parte de vocalización, porque los actores hacen mucha los artistas hacen mucha vocalización para hablar, para poder sacar ese vozarrón que tienen cuando están cantando, resulta que los dientes que él tenía le permitían el sonido que él lo hacía, o sea, todos esos dientes así salidos y las muelas, pues todo lo que él tenía le permitía realmente que la voz que él tenía, que era una voz casi de tenor, cuando él empezaba a hablar, le saliera de esa forma tan espectacular. Entonces muchas veces él decía que por qué no se arreglaban los dientes, entonces él decía, no, es que a mí me da miedo que si me arreglo los dientes mi voz no va a sonar igual que la que ustedes siempre han escuchado, entonces yo prefiero tener los dientes como los tengo, pero siempre conservar la voz que tengo, la voz que cantante y la voz que siempre me dio el éxito hasta que falleció. Entonces mire, obviamente todo esto influye realmente cuando estamos hablando. Y más que todo los artistas o los cantantes famosos también se organizan mucho esa parte. Entonces mire, cualquier elemento de estos puede alterar o no alterar nuestra voz o nuestro timbre de voz. Bueno, hasta ahí vamos bien. Sí, señor. Listo, bueno, perfecto. Bueno, sigamos. ¿Me estaba leyendo quién? Laura, no. La profe Estefanía. Ah, bueno, Estefanía. Entonces, termíname con este, por favor. Velocidad. Este aspecto hace alusión a la rapidez o lentitud con que se pronuncian las palabras en un periodo determinado. El comunicador oral debe atender como punto de importancia la velocidad y el ritmo de su hablar, ni tan rápido que fatigue, ni tan despacio que provoque monotonía. Exactamente. Mire que siempre encontramos las dos partes de la moneda. Yo tengo pues una compañera en el trabajo que nosotros tenemos dos sedes. Una sede pues en un primer piso al frente del hospital y la otra sede en el segundo piso, perdón, en el sexto piso del Hospital San Juan de Dios. Muchas veces cuando yo la llamo a ella me habla a la carrera. Entonces yo le digo, Vicky, ¿qué tal cosa? Entonces ella me dice, sí, don Jorge, bla, bla, bla. Me toca casi decirle 2 o 3 veces que yo, Vicky, más despacio porque no le logro entender. Entonces mire que muchas veces, y no, pues, si ella no lo hace, pues, de mala forma, sino que pues es la forma de expresar ella, porque muchas veces tiene tanto trabajo que entonces ella piensa que diciendo las cosas rápido, entonces se puede salir de lo que le estoy preguntando y seguir con otra actividad. Pero mire que al hablar rápido lo único que está ocasionando es que me toca pedirle que repita otra vez o vuelva a repetir una tercera vez y entonces obviamente está perdiendo más tiempo que si desde un principio lo dice pues despacio. Como también Pero están las muchas personas, veces es porque uno ya está acostumbrado, profe. hablar rápido. Sí, uno como que se acostumbra a hablar rápido y ya es como difícil. Exactamente, pero muchas veces no le ha pasado que le dicen, venga, repítame. Sí, a mí me costó mucho dejar eso como a un lado, poquito a poco. Exactamente, pues únicamente uno lo entiende, es como la familia más cercana. Pero a veces se vuelve muy difícil porque pues no todo mundo
lo que leíamos ahora anteriormente, no todo el mundo tiene las mismas actitudes de todas las personas y comprenden fácil, otros no comprenden tan fácil. Entonces siempre hay que, No, ni eso, profe, como ese porque en punto mi medio. casa se quejan mucho. ¿Cómo? Ni siquiera las familias cercanas, porque en mi casa se quejan mucho de que yo hablo muy rápido y muchas veces ni ellos mismos me entienden. A veces que les estoy contando algo y no me entienden a veces. Y entonces, ¿qué le toca hacer? Repetirle el cuento varias veces. A repetir y ahí empezar como empezar palabrita, como para que me entiendan, porque no, yo, pues eso es como algo de mi familia, porque tengo una prima y un tío también que hablan súper rápido y A pues toda como que velocidad. eso es, sí, como que eso es como algo de familia, no sé. Pues le toca uno ahí bajarle un poquitico a la velocidad, pues porque termina uno, como siempre, repitiendo y repitiendo. Pero ¿no les ha pasado la otra cara de la moneda? El que habla muy despacio. Uy, sí, profe, o muy despacio o Muy con un pausado. tono de Estresante. voz muy bajito. A veces hay gente que tiene un tono de voz demasiado bajito, mejor dicho, hablan como entre los dientes, ahí sí como el cuento. Ay, sí, eso es horrible. No, a mí me pasó, fue con un estudiante de la von Humboldt que está estudiando psicología. Entonces me pidió el favor que si yo le servía como para hacer una especie de tarea, él y unas compañeras de él, sobre pues haciéndome como un test pues de psicológico, alguna, bueno, yo le hágale, yo les colaboro pues. Ay, pero casi me desespera porque habla muy despacio, ¿cierto? Ya hace exageradamente despacio. Y entonces dice, bueno, vamos a hacer tal cosa, pero, y empieza así, ay, es uno, y uno que ya está como acostumbrado a un ritmo más o menos en el trabajo, en otra parte, y eso lo va desesperando a uno. No crean Y que no. lo peor es eso, profe, que se desespera uno y ellos súper relajados. Exactamente. O no concretan la idea, entonces uno dice, no, no, al punto, no amplíe tanto, al punto. Sí, claro, es que te tengo que explicar. Uy, no, eso sí me desespera a mí más que el hablado rápido, muy despacio. No, 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 eso es uno como a otro ritmo. Bueno, listo. Entonces, Kevin, ya está Kevin por ahí. Kevin, Sí, señor. ¿me colaboras por favor con esta del volumen? Listo, profe. El volumen está relacionado con la captación del sonido por medio del oído. Se le clasifica como fuerte, débil, suave, bajo. Estos clasificativos están relacionados con la energía utilizada en la emisión de los sonidos. El orador debe usar adecuadamente la intensidad de su voz, hablar con intensidad suficiente para ser oído por todo el auditorio, pero no gritar. Si no llegar al otro extremo. Bueno, gracias, Kevin. Diana está por ahí. Sí, señor. Diana, ¿me colaboras con el tono, por favor? Característica. El tono. El tono se clasifica según la forma de hablar. Si decimos que una persona tiene voz gruesa, es sinónimo de un tono grave. Pero si la persona tiene una voz menos gruesa, corresponde a un tono agudo. Para efectos de un orador, debe aprender a manejar su voz para que haya variaciones tonales para atraer al auditorio. El comunicador necesita modularlo para dar su mensaje mayor expresividad. Nunca, ¿ustedes les ha pasado alguna vez que han tenido alguna discusión de su vida, que han tenido algún malentendido con alguien y que uno les dice, no, es que el problema suyo es el tonito con que lo dice o no? Sí, Sí, claro. muchas veces. Sí, es que es el tonito en que lo dice, es que el tono, que es que a uno muchas veces lo saca de quicio, es ese tono en que le dicen las cosas a uno, ¿cierto? Me hizo ahorita acordando que siempre que uno ha tenido algún inconveniente, algún encontrón, una discusión con alguien, siempre le dicen, no, es que es el tonito de su voz. Y se lo dan así golpeadito. Bueno, ahí estamos viendo realmente porque es el tono el que martiriza muchas veces a las personas. Bueno, vamos a ver con el ritmo. ¿Qué nos quiere decir con lo del ritmo? María José,
Señor, ¿Me colaboras con el ritmo, por favor? el ritmo. La persona que diserta en forma oral deberá hacer variaciones rítmicas en su discurso, según las pausas para respirar. En el discurso escrito corresponde a los signos de puntuación. Pero hay un cuadro negro ahí. Ya lo borré. O a la vehemencia con la cual expresen ciertas ideas de importancia. Es la sensación de dinamismo que se genera por la combinación de la velocidad del sonido y la extensión de las pausas. Exactamente. Entonces aquí es el ritmo. Eso ya va como muy innato en los oradores o en las personas que hacen discursos, en la forma que empiezan a manejar ese discurso que están expresando, ¿cierto? Entonces los van diciendo, de pronto hacen una pausa, de pronto suben el tono de voz, de pronto lo bajan. ¿Saben dónde uno mucho esos ritmos en un discurso? ¿Ustedes alguna vez han visto o han ido, no sé sus creencias religiosas, a un discurso de estos pastores de la iglesia o que los ve uno por televisión? Sí, profe. Sí, profe. Ese es el ritmo que ellos manejan, ¿sí ves? Para que la gente de pronto no se disperse. Entonces ellos manejan un ritmo, al un momento a otro suben la voz, bajan la voz, solicitan que un aleluya, bajan la voz, es que tal cosa, es que el salmo tal cosa. Entonces ese es un ritmo que ellos van manejando, pero es que lo van acomodando de acuerdo pues a las necesidades, ¿cierto? Y para que siempre tener la atención, la mayor atención de todo el público, y entre más grande sea el auditorio, pues obviamente lo deben de manejar muy bien. Y no solamente en una parte parados leyendo, sino siempre tienen que empezar a caminar. Usted ha visto que estos pastores no están en un lugar, sino siempre tratan de estar haciendo un recorrido por el escenario donde están hablando. Todo eso hace parte de ese ritmo para que las personas estén pendientes y no se les vaya la atención frente a lo que les está diciendo. Bueno, entonces está claro lo es el ritmo de las características de la voz, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, ¿quién fue? Juan Sebastián, ¿ya está por ahí o no para que me lea? Bueno, entonces Jennifer, Sí, profe. colabórame con Dice, la pausa. dice pausa. Como perteneciente a un proceso, la pausa está relacionada con los demás aspectos nombrados o por mencionar. Sin embargo, está aún más relacionado con el anterior, pues permiten agrupar las palabras de tal forma que el orador pueda tomar aire para continuar en su acto discursivo. El comunicador oral debe dejar el tiempo suficiente para que cada sonido, palabra o idea se perciban con claridad, en vez de amontonarlas o saturar el discurso, dispersar la información y evitar que los oyentes encuentren su núcleo. Exactamente. Algunos de ustedes han asistido a alguna conferencia, pero alguna conferencia pues dinámica de un Sí, conferencista profe. que realmente no le haga perder a uno el hilo de la conversación. Cuéntenos. Pues cuando yo trabajaba con lo que le comenté, lo del Gano Excel, Sí, dale. era más o menos así nuestras conferencias como para pues motivarnos y, como decía uno, buscar los prospectos, eran muy buenas. ¿Y cómo los hacían? ¿En las mañanas, en las noches? Muchas veces era como todo el día, una parte en la mañana, salíamos a almorzar, regresábamos como 2 horas en la tarde y ya se daba por terminada, o se hacía jornada continua hasta las 2 de la tarde. Sí, sino que muchas veces cuando son tan largas uno termina también cansándose. Yo me acuerdo cuando arrancamos con las EPS, que se tenían los asesores de las diferentes EPS, que apenas estaban arrancando, por lo regular siempre los citaban como hasta las 6:30. Nos citaban como a las 6:30, siempre había una charla motivacional como de 45 minutos, una hora. Entonces llegaba uno a esa hora, pues así como medio con frío, llegaba uno, se reía, y siempre contrataba unas personas de estas que manejan los discursos, pues, esos discursos motivacionales, y llegaban y eso hablaban
pero esas energías, mire que son como unas especies de energías. Y llegaban, hablaban con tanta energía, se expresaban, colocaban música, colocaban imágenes, hablaban, subían, bajaban el ritmo de la voz, ta, ta, ta. Y era tan especial esa actividad que terminaba a los 45 minutos, media hora, y uno todo el día estaba como con buena energía, como con buena actitud. Y no crea, cuando uno está con buena actitud, más desde el punto de vista de las ventas, usted podía llegar fácilmente a una empresa, de una vía empatía con la persona que lo recibía. Si lograba pues que poderle hablar a 2 o 3 a 4 personas, fácilmente usted le podía transmitir esa alegría y esa energía a esas personas. Y por lo menos lograba alguna venta buena, o lograba que las personas se afiliaran con usted, o lograba que las personas de pronto quisieran trasladarse de una EPS a través de esa energía que uno les transmitía pues a raíz de eso, lo que nos comentaba la compañera con esas charlas motivacionales. Pero obviamente manejadas pues con un discurso muy emotivo y muy fuerte para que las cosas funcionaran adecuadamente. Muy bien. Profe, las otras personas que sirven mucho para dar ese tipo de charlas son las que dan ese emprenderismo. Uy, esas personas sí lo mantienen entretenido a uno. Sí, exactamente, sí. Son personas que son dedicadas para esas cosas, ¿cierto? Ahí lo que veíamos anteriormente, que era algo innato en ellas. Simplemente lo lograban descubrir y lo lograban pues potenciar al máximo. Y lo potenciaba tanto que lograban poderlos contratar para esas conferencias para que las personas salieran motivadas para X o Y motivo. Muy bien, muchas gracias. Colabórame. Profe, ¿usted ha escuchado las de Yokoi Kenji? El señor que es mitad colombiano, Colombo mitad japonés. japonés. Exacto, sí. Sí, son muy buenas también. Estas son muy buenas y usted se pone a mirarlo y ahí se queda. Sí, me ha pasado. Si no sabe cuál es uno de los éxitos de él también, en lo que yo lo he visto, Sí, es que él muchas veces mezcla las dos culturas, ¿cierto? La cultura sí, japonesa y la cultura colombiana, sí, porque el señor. papá es japonés y la mamá es colombiana, ¿cierto? Sí, la mamá es de Medellín, creo Exacto, que es. y más personas de Medellín, y entonces él mezcla esas dos culturas y lo que sale ahí es bastante curioso y hasta lo hace reír mucho a uno, ¿cierto? Sí, son muy buenas. Es bueno y también las enseñanzas que deja para las parejas, para los hijos, para los negocios. Es chévere escucharlo. Sí, eso es muy bueno, pues ya que llegó el tema, es muy bueno escuchar siempre esas charlas motivacionales. Recuerda que en días pasados yo les preguntaba a ustedes que ustedes qué hacían cuando estaban deprimidos o aburridos. Que algunos Sí, me Sí, hablaron de la profe. música, me hablaron de tomar, otros de bailar, otros de hacer deporte. Mire que otras buenas también es escuchar estas personas motivacionales, porque yo escucho por lo menos a uno que yo creo que es el pariente mío, que se llama Jorge Duque Linares. ¿No le han escuchado el de actitud positiva? Creo que él ya es más viejito. no, no, profe, yo la verdad no lo he escuchado. Se llama Actitud Positiva, de Jorge Duque Linares. El señor es de por allá de Cundinamarca, es un profesor. Y también da muchas charlas, meditaciones, sino que ya es viejito el señor y él echa chistes y él mismo se ríe. Pero tiene cositas buenas, muchas cosas buenas desde el punto de vista de la autoestima y del punto de vista del subconsciente, de que muchas veces nosotros nos podemos programar para que las cosas obviamente nos salgan mucho mejor. Entonces, mira, cuando uno escucha o lee estas cosas, siempre es bueno porque le enriquece a uno la vida y le permite a uno tomar como mejores decisiones. Entonces, ya para cerrar el paréntesis, es bueno escuchar a estas personas, siempre nos ayuda muchísimo. Este señor Yoki Kenji es muy bueno también, excelente también. Les Profe, queda un recomiendo minuto de que lo clase. ¿Nos volvemos a ¿Cómo? conectar a qué horas? Queda un minuto ya de clase. Señora, ¿qué me decías? Que queda un minuto. ¿Al cuánto tiempo nos volvemos a conectar? Ah, bueno, nos conectamos en 10 minuticos. 8:20 nos conectamos, ¿sí? ¿Quién me colabora con este énfasis antes de que se corte? Profe, lo mismo que Pepe Mujica, él también, no sé si son, me parece que son conferencias, pero él habla súper bueno.
Pues da ¿Cuál? un Pepe Mujica. El expresidente de Uruguay. Creo que sí, sí, profe, él da como conferencias también. Pues yo me he visto unos videos súper